Hoy hablaremos de un texto al cual muchos le han dado una interpretación salida del contexto de lo cual Dios le estaba mostrando a Cefas, conocido en el mundo de las traducciones bíblicas como Simón Pedro. ¿Permitió Dios realmente que comiéramos animales que Él había prohibido hace miles de años? ¿Y cambió de opinión con respecto de ello? En el capítulo 10 del libro de Hechos, se narra una visión que tiene Pedro en la que Dios le muestra un lienzo lleno de diversos animales, incluyendo animales considerados inmundos según la ley de Moisés, o también llamada en el mundo judío como la Torá. Pero para entrar en contexto, citemos lo que dice el libro de Hechos capítulo 10 verso 1 al 29. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Muchas personas interpretan esta visión como una autorización para que los creyentes coman cualquier tipo de alimento. Sin embargo, un análisis más profundo del contexto revela que esta visión en realidad tiene un significado simbólico, relacionado no con la comida sino con la aceptación de los gentiles, específicamente los romanos, en la comunidad de creyentes. La clave para entender el mensaje de esta visión se encuentra en lo que ocurre inmediatamente después. Llegan mensajeros enviados por Cornelio, un centurión romano. Cornelio era un gentil que temía a Dios y quería aprender más sobre la fe.
Pedro entiende tras esta visión que Dios le está enseñando a no llamar inmundo o impuro a ninguna persona que él haya creado. Esto es significativo, ya que en la tradición judía de ese tiempo los gentiles, especialmente los romanos, eran considerados impuros y había una estricta separación entre judíos y gentiles. Cuando Pedro visita a Cornelio y su familia, dice: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo». Así, Pedro reconoce que la visión no era sobre animales, sino una lección sobre la universalidad del mensaje de salvación de Dios y la inclusión de los gentiles en el plan del Altísimo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó no comer ciertos animales como el cerdo, la liebre, los peces sin aletas y escamas, entre otros, lo acompañó en el mismo texto con la expresión: «Sean santos porque yo soy santo». Y esto nos dice que comer este tipo de animales nos aleja de esa santidad que Él nos está pidiendo. ¿Pero por qué? Para entender esto, debemos conocer que estos animales que nos prohíbe comer no son porque no los haya creado, sino porque los ángeles caídos que llegaron antes de que el Altísimo pusiera al hombre en la tierra, en la época antediluviana, estaban destruyendo la creación haciendo cruces genéticos y creando de cuanta especie hoy muchos consideran mitos o leyendas, tales como el centauro, el pegaso, los minotauros, etc., razón por la cual envía el diluvio. Pero hablaremos de eso en otro video. Estos ángeles caídos habían manipulado genéticamente a todos estos animales, lo cual los hace perjudicial para nuestra salud, sin ahondar en lo que produce a nivel de nuestra alma. Y el Altísimo, en una muestra de amor por nosotros, nos da la orden de no comerlos con el fin de cuidarnos, porque Él nos ama. Recuerden que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no va a prohibir algo para luego cambiar de opinión. Eso solo lo hacemos nosotros en nuestra naturaleza imperfecta. Y Él es perfecto en todos sus caminos. En este contexto, el capítulo 10 de Hechos no está instruyendo sobre los alimentos, sino que está rompiendo una barrera cultural y espiritual. Dios está revelando que el mensaje de su palabra es para todos, y que los prejuicios y separaciones entre pueblos debían superarse. La visión fue la forma que tuvo el Altísimo de preparar a Pedro para que pudiera recibir a los romanos, ya que Pedro era un judío radical. Esto nos enseña que la palabra no es solo para un grupo en específico, sino que fue dada a la humanidad que Él creó para que juntos podamos servirle en rectitud y santidad a Él. Si tienes algo que comentar o hacerme saber, con gusto te leeré y responderé a tu comentario. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido. Hoy hablaremos de un texto al cual muchos le han dado una interpretación salida del contexto de lo cual Dios le estaba mostrando a Cefas, conocido en el mundo de las traducciones bíblicas como Simón Pedro. ¿Permitió Dios realmente que comiéramos animales que Él había prohibido hace miles de años? ¿Y cambió de opinión con respecto de ello? En el capítulo 10 del libro de Hechos, se narra una visión que tiene Pedro en la que Dios le muestra un lienzo lleno de diversos animales, incluyendo animales considerados inmundos según la ley de Moisés, o también llamada en el mundo judío como la Torá. Pero para entrar en contexto, citemos lo que dice el libro de Hechos capítulo 10 verso 1 al 29. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es, Señor?». Y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió no lo llames tu común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: «He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?» Ellos dijeron: «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar». Muchas personas interpretan esta visión como una autorización para que los creyentes coman cualquier tipo de alimento. Sin embargo, un análisis más profundo del contexto revela que esta visión en realidad tiene un significado simbólico, relacionado no con la comida sino con la aceptación de los gentiles, específicamente los romanos, en la comunidad de creyentes. La clave para entender el mensaje de esta visión se encuentra en lo que ocurre inmediatamente después. Llegan mensajeros enviados por Cornelio, un centurión romano. Cornelio era un gentil que temía a Dios y quería aprender más sobre la fe. Pedro entiende tras esta visión que Dios le está enseñando a no llamar inmundo o impuro a ninguna persona que él haya creado. Esto es significativo, ya que en la tradición judía de ese tiempo los gentiles, especialmente los romanos, eran considerados impuros y había una estricta separación entre judíos y gentiles. Cuando Pedro visita a Cornelio y su familia, dice: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo». Así, Pedro reconoce que la visión no era sobre animales, sino una lección sobre la universalidad del mensaje de salvación de Dios y la inclusión de los gentiles en el plan del Altísimo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó no comer ciertos animales como el cerdo, la liebre, los peces sin aletas y escamas, entre otros, lo acompañó en el mismo texto con la expresión: «Sean santos porque yo soy santo». Y esto nos dice que comer este tipo de animales nos aleja de esa santidad que Él nos está pidiendo. ¿Pero por qué? Para entender esto, debemos conocer que estos animales que nos prohíbe comer no son porque no los haya creado, sino porque los ángeles caídos que llegaron antes de que el Altísimo pusiera al hombre en la tierra, en la época antediluviana, estaban destruyendo la creación haciendo cruces genéticos y creando de cuanta especie hoy muchos consideran mitos o leyendas, tales como el centauro, el pegaso, los minotauros, etc. Razón por la cual envía el diluvio. Pero hablaremos de eso en otro video.
Estos ángeles caídos habían manipulado genéticamente a todos estos animales, lo cual los hace perjudicial para nuestra salud, sin ahondar en lo que produce a nivel de nuestra alma. Y el Altísimo, en una muestra de amor por nosotros, nos da la orden de no comerlos con el fin de cuidarnos, porque Él nos ama. Recuerden que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no va a prohibir algo para luego cambiar de opinión. Eso solo lo hacemos nosotros en nuestra naturaleza imperfecta. Y Él es perfecto en todos sus caminos. En este contexto, el capítulo 10 de Hechos no está instruyendo sobre los alimentos, sino que está rompiendo una barrera cultural y espiritual. Dios está revelando que el mensaje de su palabra es para todos, y que los prejuicios y separaciones entre pueblos debían superarse. La visión fue la forma que tuvo el Altísimo de preparar a Pedro para que pudiera recibir a los romanos, ya que Pedro era un judío radical. Esto nos enseña que la palabra no es solo para un grupo en específico, sino que fue dada a la humanidad que Él creó para que juntos podamos servirle en rectitud y santidad a Él. Si tienes algo que comentar o hacerme saber, con gusto te leeré y responderé a tu comentario. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido.